de Psicología de la Universidad UNAD, del Grupo 64, del curso de Acción Psicosocial y de Trabajo. El día de hoy vamos a hablar del anexo 4. Buenas noches, mi nombre es Paola Ramírez. Hicimos como grupo una socialización de los hallazgos encontrados en el análisis que se hizo al trabajo de la fase anterior. Se trabajó con unas docentes del preescolar de la institución educativa Antonio Ricaurte y se encontró pues unos como hallazgos, niveles altos de bienestar laboral y salud mental positiva ocupacional evidenciados pues en emociones que son positivas hacia el trabajo, hacia el sentido de compromiso, tienen percepción de competencia y buenas relaciones interpersonales. Asimismo, pues estos resultados muestran un clima favorable y los recursos psicológicos facilitan la adaptación y las demandas laborales. Como puntos negativos o factores de riesgo psicosocial están relacionados pues con el desgaste emocional, la sobrecarga laboral y las manifestaciones de somatización como que se dan como tensiones físicas y cansancio. Estos indicadores muestran niveles críticos y señales de alerta que requieren atención preventiva. Bueno, cordial saludo. Para continuar con lo que dice mi compañera y bueno, proponiendo un poco estas acciones psicosociales, esta propuesta surge porque en el diagnóstico realizado se identificaron algunos factores, como que pues que ya mencionó mi compañera, y por eso desde el bienestar emocional se propusieron estrategias como talleres de manejo de estrés, espacio de escucha emocional, actividades de relajación y promoción del autocuidado emocional. Estas acciones buscan prevenir el desgaste laboral y favorecer en cierta medida la salud mental de las docentes, contribuyendo como a mantener un ambiente laboral más saludable y favorable para ellas y para su bienestar. Muy bien, dándole continuidad pues como tal a esta lluvia de ideas, encontramos también en la organización del trabajo unos tips como la orientación sobre el manejo del tiempo, la estrategia para disminuir la sobrecarga laboral, prioridad pues como esa priorización de tareas y distribución más equilibrada de las actividades. Bueno, entonces para finalizar, pues como con esta lluvia de ideas, tenemos una propuesta de acción, pues de acción psicosocial y tiene como título Los espacios para el bienestar docente. Esta propuesta surge pues como de ese diagnóstico realizado en esta institución, donde se evidencian condiciones positivas de bienestar, pero también hay señales de estrés, desgaste y somatización de algunas docentes. Entonces se propone implementar acciones breves enfocadas en el cuidado emocional y la prevención del desgaste laboral. Entre esas acciones principales están espacios cortos de escucha entre docentes, pausas activas y ejercicios de relajación, talleres breves de manejo del estrés, actividades de integración y apoyo grupal. El objetivo es fortalecer el bienestar emocional y prevenir el desgaste laboral. Y se espera como resultado final mejorar el clima laboral, reducir el estrés y promover el autocuidado en las docentes. Listo. ¿Alguien más tiene lluvia de ideas? O con estas ideas vamos a trabajar. Entonces ya con estas ideas vamos a trabajar, vamos entonces a pasar a realizar como la socialización de los anexos, donde cada una eligió un tema y sacó un análisis de cada tema, ¿cierto? Sí. Compañera, buenas tardes. Qué pena que no me estaba funcionando el micrófono. Yo también tengo una idea que quisiera compartir con ustedes y es con respecto, pues, cómo enfocarla en la prevención de riesgos psicosociales. Entonces, pues propongo que podríamos abordar charlas sobre salud mental laboral,
prevención del desgaste emocional, identificación temprana de signos de estrés y promoción de hábitos saludables, ya que esto también puede aportar a la disminución del desgaste emocional de las docentes. Gracias. Muchas Bueno, gracias. yo también quisiera continuar con un aporte y voy a hablar sobre el clima organizacional. Bueno, dentro de la ayuda de ideas se propusieron actividades enfocadas a fortalecer em, la integración entre docentes y mejorar la comunicación institucional. También se consideró importante generar espacios de apoyo grupal, cooperación y reconocimiento del trabajo docente, ya que esto puede contribuir a un ambiente laboral más positivo y disminuir el desgaste emocional. Bueno, estas estrategias buscan fortalecer las relaciones interpersonales y promover un mejor bienestar laboral dentro de la organización. Muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces ya todas hablamos sobre la lluvia de ideas y como tal, pues hablamos sobre el plan de trabajo, la estrategia que tenemos para poder como mitigar los hallazgos que tuvimos en el momento en que realizamos el análisis del caso. Ahora vamos a hablar entonces de los anexos y de las lecturas que cada una pues eligió. En este caso, pues yo elegí la lectura de gestión de talento humano como factor determinante del desempeño, perdón. Es un caso Comexa, en una empresa que se llama Comexa S.A., perdón. El nombre del autor es Seguro Vera y Guerrero, de 2025 en Ecuador. El estudio se analiza, en el estudio analiza cómo la gestión de talento humano, influye en el desempeño de los trabajadores de Comexa, una empresa ecuatoriana de calzado y ropa, mediante encuestas a 100 empleados sobre temas de evaluación, incentivos, salario, reconocimiento, comunicación interna. Los resultados mostraron una percepción generalmente positiva frente a las prácticas de la empresa, aunque también se evidencian aspectos por mejorar, especialmente en lo relacionado con los salarios y la personalización de beneficios. En conclusión, se confirma que una buena gestión de talento humano impacta directamente en la motivación, productividad y compromiso de los trabajadores, por lo que se recomienda fortalecer el reconocimiento, la transparencia salarial y los incentivos ajustados a las necesidades reales del personal. La metodología como tal del estudio fue cuantitativa y descriptiva. Una investigación cuantitativa descriptiva, se recolectó información directamente de los trabajadores de la empresa mediante encuestas y luego se analizaron los datos con herramientas estadísticas. Se utilizó una encuesta de 24 preguntas tipo Likert, procesada en el programa SPSS. La variable independiente fue gestión de talento humano y la variable dependiente fue el desempeño laboral. La población fue de 150 trabajadores en la empresa con una muestra de 100 colaboradores seleccionados por conveniencia. En los resultados, pues como les indicaba anteriormente, muestran que la mayoría de trabajadores tienen una percepción positiva de la gestión del área de talento humano, destacan aspectos como evaluación de desempeño, el trabajo en equipo y la satisfacción laboral. Sin embargo, pues identifican los puntos débiles que son como el salario y la bonificación. Además, se encontró una relación positiva significativa entre la gestión de talento humano y el desempeño laboral, lo que indica que cuando una empresa gestiona bien a su personal, este trabaja mejor y con mayor compromiso. ¿Qué problemas intenta resolver? El estudio intenta aclarar cómo la gestión humana influye en el desempeño laboral y entender que muchas empresas no aplican los procesos de gestión humana de forma estratégica o que afecta la productividad de los colaboradores. ¿Cuál es el objetivo principal del artículo? Examinar cómo la forma en que se gestiona el talento humano influye en el rendimiento laboral de los colaboradores. Y por último, ¿qué relación hay entre los hallazgos del artículo y el diagnóstico realizado en la fase anterior? Los hallazgos del artículo se relacionan directamente con el diagnóstico porque muestran qué factores como el salario, los incentivos, el reconocimiento y la comunicación influyen en la motivación y el rendimiento de los trabajadores. Esto coincide mucho con diagnósticos organizacionales donde se identifican problemas similares, como baja motivación, insatisfacción laboral. En este sentido, el estudio respalda la idea de que mejora
de mejorar la gestión del talento humano puede ser una estrategia clave para intervenir y fortalecer el desempeño y bienestar de los mismos. Ok, Vane, muchísimas gracias. Pues yo sí voy a ser un poco más como concreta o se podría decir más cortita. La lectura que yo trabajé fue el cuestionario de bienestar laboral general, estructura y propiedades psicométricas de Blanche y otros autores del año 2010. Pues el artículo presenta que el cuestionario de bienestar laboral general es un instrumento que fue diseñado para evaluar el bienestar laboral desde un punto de vista como más integral. Y lo interesante que considero el artículo es que no se enfoca únicamente en ese malestar laboral, sino como el estrés y otros factores, o pues en el estrés y otros factores, sino como en factores positivos del trabajo, ¿cierto? Este modelo evalúa dos dimensiones principales, que son el bienestar psicosocial, que incluyen afectos, competencias y expectativas, y los efectos colaterales donde se encuentra la somatización, el desgaste y la alineación. Pues relacionando un poquito la lectura con nuestro diagnóstico en la institución educativa Antonio Ricaurte, se encontró que los docentes presentan como niveles positivos de bienestar psicosocial, especialmente como satisfacción, percepción de competencia, pero también hay como unas señales o hay algunas cositas a las que se le deben prestar atención, de desgaste emocional y somatización. Pues por eso considero que nuestra acción psicosocial, pues lo que propusimos debería como enfocarse un poquito pues más como en esas estrategias de autocuidado, de manejo del estrés y prevención del desgaste emocional, y todo pues con el objetivo de buscar fortalecer o que se fortalezca, valga la redundancia, el bienestar laboral de los docentes. Esa sería mi intervención en cuanto a la socialización del anexo 9. Muchas gracias. Bueno, yo trabajé con un estudio de un caso cualitativo del profesorado en línea que utiliza Fotovoz. El título de la investigación es El hogar como lugar de trabajo. Bueno, entonces este analiza cómo los docentes que trabajan virtualmente experimentan ventajas y dificultades al convertir pues como la casa en su espacio laboral, especialmente en relación con el bienestar emocional y los límites entre la vida personal y el trabajo. El artículo pues permite como hacer una reflexión sobre el trabajo virtual, cómo ha cambiado la organización de la vida de las personas a nivel laboral. Aunque trabajar desde la casa brinda flexibilidad, también puede generar agotamiento y dificultades de desconectarse. La investigación también evidencia que el bienestar laboral también depende del equilibrio emocional y social. El estudio muestra también pues, que hay riesgos psicosociales que pueden aparecer incluso en ambientes laborales considerados cómodos. Y la metodología que se utilizó, pues como en esta investigación, permitió comprender las experiencias de los docentes de una manera más humana y cercana. Muchas gracias, compañera Edna. Pues mi nombre es Daisy Carolina y la lectura que elegí es sobre el artículo Gestión de riesgos laborales en el teletrabajo móvil. Este artículo fue publicado en el 2021 por Ingrid Guarín, Sandra Gómez, Sandra Uribe y Laura Vila en Colombia. Pues el artículo se relaciona como al tema del teletrabajo en Colombia y analiza cómo se pueden identificar y controlar los riesgos laborales en personas que trabajan bajo la modalidad de trabajo, es decir, aquellas que no tienen un lugar fijo de trabajo y pueden realizar sus actividades desde sitios distintos como la casa, una cafetería, un aeropuerto o pues otro lugar donde puedan conectarse. El problema principal que el artículo plantea es que aunque en Colombia existe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, su aplicación se vuelve más difícil cuando el trabajador no está en un espacio controlado por la empresa. Esto genera dudas sobre cómo identificar peligros, cómo valorar riesgos y definir responsabilidades frente a accidentes o enfermedades laborales en esta modalidad de trabajo. También la investigación tuvo un enfoque cualitativo y descriptivo.
Las autoras revisaron información bibliográfica y realizaron trabajo de campo con teletrabajadores de empresas públicas y privadas en Bogotá. Para proteger la información, ellas utilizaron visitas, entrevistas, observación directa y la herramienta NALE, que permite pues identificar peligros, valorar riesgos y definir controles en el teletrabajo. Bueno, entre los principales resultados se encontró que los riesgos más comunes en el teletrabajo están relacionados con aspectos ergonómicos y psicosociales, como malas posturas, cansancio, estrés o sobrecarga laboral. Sin embargo, en el teletrabajo móvil también toman fuerza los riesgos locativos y públicos, porque el trabajador puede estar en espacios que no son seguros o que no están bajo supervisión de la empresa. También, pues, en el artículo se puede identificar la relación que tiene con el diagnóstico que realizamos en la fase anterior con los docentes del grado preescolar de la institución educativa Antonio Ricaurte. Aunque son contextos completamente diferentes, ambos muestran que el trabajo puede afectar la salud física y mental si no se identifican a tiempo los factores de riesgo. Pues en el diagnóstico realizado en el artículo se encontraron aspectos positivos de bienestar y compromiso, pero también señales de desgaste y somatización, que está muy relacionado con lo que nosotras identificamos en la fase anterior. Como propuesta de intervención en el artículo se plantea implementar una estrategia preventiva dirigida a las personas, pues si lo aplicamos como a la fase anterior, para nosotros serían a las docentes, con pausas activas, ejercicios de respiración, orientación sobre autocuidado físico y emocional, manejo de estrés y hábitos saludables. También se recomienda revisar la carga laboral, abrir espacios de diálogo y establecer una ruta clara para reportar situaciones de agotamiento o malestar. Bueno, para concluir, frente al análisis crítico, pues específicamente del artículo, este me permitió identificar la importancia de la lectura crítica en la formación en psicología, porque permite analizar una investigación, entender aportes y relacionarlos con una realidad concreta. Además, pues me ayudó a proponer acciones que no se queden solo en la teoría, sino que puedan aplicarse para mejorar el bienestar de las personas en sus contextos laborales. Muchas gracias. Bueno, continuando con la intervención, la lectura crítica que realicé fue sobre el artículo Panorama General de la Salud Mental Positiva para las Empresas de Colombia. Este artículo fue presentado en el año 2025, bueno, y presenta un análisis sobre la importancia de la salud mental positiva dentro de las organizaciones y cómo esta influye en el bienestar emocional, el clima laboral y la productividad de los trabajadores. Los autores explican que muchas veces las empresas se enfocan únicamente en el rendimiento laboral y dejan en un segundo plano la salud mental de los empleados. Y esto puede generar consecuencias negativas como estrés, agotamiento emocional, somatización y dificultades en las relaciones interpersonales. Bueno, el estudio se desarrolló mediante una revisión teórica y documental de diferentes investigaciones relacionadas con la salud mental positiva y el bienestar laboral. Entre los resultados más importantes se encontraron que promover estrategias de prevención y cuidado emocional ayuda a mejorar el ambiente laboral, a fortalecer las relaciones entre compañeros y a disminuir factores de riesgo psicosocial. Relacionando esta lectura con el diagnóstico realizado en la fase anterior, se identificó que dentro de la población docente existen algunos factores de riesgo, como la sobrecarga laboral, el desgaste emocional y manifestaciones de estrés, aunque también se evidencian aspectos positivos relacionados con el bienestar psicosocial. A partir de estos hallazgos se propusieron diferentes acciones para favorecer el bienestar laboral, como fueron talleres de manejo del estrés y autocuidado emocional, espacios de escucha y apoyo grupal, actividades de relajación y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Bueno, yo considero que esta lectura crítica fue importante para la construcción de la acción psicosocial porque me permitió comprender mejor las necesidades identificadas en el diagnóstico y aportar ideas orientadas a la prevención de riesgos psicosociales y al fortalecimiento de la salud mental del entorno laboral. Muchas gracias.
Bueno, chicas, entonces para finalizar podemos como llegar a un acuerdo en cómo vamos a enfocar nuestra propuesta de acción psicosocial. Karen, tienes el micrófono apagado. Qué pena, qué pena. Bueno, yo siento que pues la propuesta puede ser como algo como taller psicoeducativo sobre el manejo de estrés y el autocuidado emocional en docentes, porque esto conecta perfecto con el desgaste y la somatización, perdón. Es viable, es fácil de implementar y sirve para la sustentación. Y además pues conecta directamente con el cuestionario de bienestar laboral general. Entonces, pues esto podríamos hacerlo a través de una web. Podríamos enviarle el link a las personas, a las docentes, perdón, y ahí podríamos como exponerle y ver de qué manera, pues para que ellas entiendan un poco la propuesta. No sé si de pronto les parezca, podríamos hacerlo de ese modo. Pues yo considero que sería como la alternativa más viable poder como compartirles el link y reunirnos con ella y tener como esa conversación. Vale, perfecto. Entonces, pues siendo más, muchísimas gracias, tutor, por haber llegado hasta este punto y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, gracias. muchas gracias.